Qué tremendo, hoy en la mañana llegaba un mensaje y hemos estado hablando de Ezequiel, perdón, de Nehemías. Hemos estado hablando de Nehemías y la restauración de los muros. Y nos escribía una hermana hoy en la mañana y nos decía, qué tremendo lo que están haciendo. Y decía, y es tan profético, decía, porque decía que Nehemías levantó los muros en 52 días. 52 días. Levantaron los muros de Jerusalén. Entre medio estaba la puerta de los caballos, todas las puertas que se restauraron, que hemos venido hablando este último tiempo. ¿Saben cuánto tiempo queda para fin de año? 52 días. Y sé que lo que Dios va a ser tremendo. Esto es profético. El Señor nos tiene trabajando, levantando esta obra. Porque esto es un lugar. Mientras adorábamos en la mañana, yo podía ver cómo se está levantando un lugar de adoración para las naciones. Amén. Donde podamos levantar el nombre del Señor y su nombre sea anunciado y su iglesia sea formada y equipada en este lugar. Amén. Y es tan significativo lo que hemos estado viviendo en este tiempo, porque yo les decía la última vez que nos reunimos, no es simple o no es inocente cuando una iglesia se traslada, porque marca momentos, marca tiempos. Perdonen los que le voy dando la espalda, pero como esto de 360, alguien tiene que ver mi espalda en algún momento, ¿verdad? Es tan significativo, ¿por qué? Porque son cambios de posiciones. Recibíamos el otro día, ¿verdad? Y veíamos cómo transicionamos de un huerto a una viña. Macul es un lugar de viñas. Originalmente estas eran tierras de viñas. Un lugar que está prácticamente una de las últimas comunas antes de la montaña. Es un lugar de donde descienden las aguas. Aquí está, ¿verdad?, la quebrada de Macul, que surte de aguas también a Santiago. Entonces es un lugar muy profético porque es un lugar donde hay aguas y donde hay vino. Entonces podíamos entender y podíamos ver cómo el Espíritu del Señor nos está llevando y nos está transicionando y nos está poniendo en una nueva etapa. Cambiar de lugar, no simplemente cambiar de lugar tiene que ver también con nuevos tiempos, nuevas asignaciones, nuevo entendimiento de lo que Dios está haciendo. Y hace una semana atrás me tocó ir a ministrar a Temuco para un entrenamiento de adoradores. Y el Señor me entregó una palabra para soltar en ese lugar. Pero yo podía ver que también como casa tenemos que tener un entendimiento global o un entendimiento abierto, más macro de lo que Dios está haciendo. Cuando tú estás muy cerca, tú no percibes con claridad las cosas. Pero cuando te alejas, cuando te levantas, cuando subes, puedes mirar desde otra perspectiva. Y a veces tienes una perspectiva más grande. Ayer estábamos con JP ahí decidiendo algunas cosas y en un momento tuvimos que subir, literalmente subir, y agarramos Google Maps y nos levantamos de aquí y miramos la casona desde otra perspectiva y uno empieza a decir, wow, mira, esto está aquí, esto está allá, esto está bien, esto no está bien. Y gloria al Señor, porque cuando tú tienes una perspectiva desde arriba, dejas de ver la miseria o dejas de ver los problemas que estás viviendo como una dificultad o como una molestia y comienzas a mirar el panorama general que Dios tiene por la situación que tú estás viviendo. Y quiero que podamos entender esto. Si tú no entiendes el panorama, muchas veces puedes abortar lo que Dios está haciendo contigo. Si no entiendes el panorama, si no entiendes el macro, si no te puedes levantar y subir y mirar desde arriba, lo que estás viviendo hoy día puede que lo tomes o lo interpretes de una manera equivocada. Yo me recuerdo que nosotros hemos vivido situaciones en nuestra vida familiar, en situaciones
de contextos muy difíciles que cuando tú no entiendes el panorama, puedes entender mal, te puedes ofender, te puedes enojar con Dios, puedes decir, ¿por qué Dios, como lo dije en algún momento, por qué Dios me pagas así? ¿Por qué me estás haciendo vivir esto? ¿Por qué? Porque no entendía el panorama. Cuando vivimos la situación y el proceso de Jafet, yo literalmente le dije al Señor, no es justo lo que estoy viviendo. No he sido tan malo como para que pasemos por esto. Pero cuando entendí el panorama, después de haber pasado el proceso y entendí que lo que Dios necesitaba era fortalecer, era ensanchar, era expandir literalmente, entonces entendimos que lo que habíamos vivido era necesario. Y cuando tú entiendes que lo que estás viviendo es necesario por causa de lo que Dios te quiere llevar a hacer, padeces con otra actitud, vives con otra actitud, pasan los procesos de manera distinta, de manera diferente. No estás lloriqueando, no estás renegando, no te estás quejando, sino que entiendes, Dios está haciendo algo y tengo que entender de manera global, tengo que subir, tengo que mirar desde arriba para poder entender lo que Dios está viendo, porque nosotros no estamos viendo. Aquí en lo terrenal podemos decir, hagan esto, tiren allá, corten aquí, vamos para allá, vamos para acá. Y tú en un momento dices, corten el deseo, yo quiero saber qué está pasando. Pero cuando miramos todo desde abajo, desde lo terrenal, no podemos entender lo que Dios está haciendo a nivel global. Por eso es que necesitamos tener un entendimiento desde arriba. Siempre les digo, vamos arriba, suban, miren desde lo alto, miren desde los lugares celestiales. No miremos desde abajo lo que estás viviendo. No mires desde abajo lo que estás padeciendo. No mires desde abajo. Mira desde como Dios lo está mirando. ¿Cómo te ve el Señor? ¿Vieron ayer CDL Kids? Sí, los niños no me lo vieron, pero eso también es para grandes. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Él está diciendo? Amén. Necesitas entender desde una perspectiva global qué es lo que Dios está haciendo. Cuando no tenemos una perspectiva general o no tenemos una perspectiva global, a veces incluso nos quedamos creyendo que lo que hasta ahora viví es todo y me puedo quedar con esa parte del plan o me puedo quedar con esa parte de lo conquistado. Y es por eso que quiero que podamos entender el proceso de Dios. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 6 verso 6. Dice que Dios está hablando de los juicios que vienen sobre las naciones, ¿verdad? Y dice que oí una voz, dice, en el medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. Dice, y no dañes el aceite y el vino. Está hablando acerca de los juicios que están viniendo sobre las naciones, pero dice, no dañes al aceite y al vino. El aceite y el vino tienen que ver con las manifestaciones de la iglesia a nivel desde la perspectiva de Dios. El vino y el aceite tienen que ver con unciones y gracias que tiene la iglesia. Por eso que dice, puede que venga oscuridad sobre las naciones, pero sobre ti, ¿qué dice? Resplandecerá el sol de justicia. Tinieblas cubrirán a la nación y oscuridad, ¿verdad? Pero sobre ti resplandecerá el sol de justicia. Puede ser que en Egipto, sobre la tierra de Egipto, haya venido las plagas, pero en Gosén no habían plagas. La iglesia no es tocada o la iglesia no es afectada de estas plagas. Y aquí está diciendo, no toques el vino y el aceite. El vino y el aceite son 2 manifestaciones de la iglesia. Son 2 expresiones de la iglesia. Y nos hemos quedado mucho tiempo con la manifestación del vino. La iglesia en general entendió lo que era el vino. ¿Qué es lo que es el vino? El vino es la sangre. Cuando tomamos Santa Cena, ¿verdad? Vamos a tomar Santa Cena en un rato más. Dice, vamos a tomar el vino. Esto tipifica la sangre de Jesús, ¿verdad? Y tenemos un concepto de lo que es el vino. Tenemos un concepto de lo que es el vino, la redención, la salvación,
la limpieza de los pecados por su sangre, ¿verdad? Fuimos aceptos por el sacrificio de Cristo. Tenemos un concepto medianamente claro con respecto a lo que tiene que ver con el vino. Pero distinto es el aceite. El aceite es otra unción de la iglesia. El aceite es otra manifestación de la iglesia. Y por muchos años nos quedamos solamente con la expresión del vino. El vino tiene que ver también, por ejemplo, con el evangelismo. Y entendimos que el vino tenía que ver con la expresión del evangelismo. Llevarle la sangre de Cristo a la gente, predicarles la salvación, predicarles el perdón de pecado. Y por mucho tiempo, ¿verdad?, la iglesia se ha abocado a la administración y a la administración del vino en la tierra. Hemos entendido y hemos ministrado el vino a las naciones. ¿De qué manera? Predicando el perdón de pecados, predicando la salvación, predicando que Cristo perdona, que Cristo sana, salva y restaura. Ha sido parte de la predicación, pero cuando tú no tienes el conocimiento global o no tienes el entendimiento global, te vas a quedar con eso. Y vas a pensar que el evangelio es ganar personas, que el evangelio es ganar gente. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y interpretamos la palabra mundo como la gente que vive en la tierra, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque teníamos una administración del vino. Estábamos administrando vino y entendíamos que el evangelio era salvar personas, restaurar familias, hacer de gente malita gente buenita. ¿O no? Y ahí nos quedamos ahí. Entonces ahora Dios me salvó, me restauró y ahora me tengo que portar bien. Porque, como esa canción vieja que cantábamos en la iglesia cuando éramos chicos, ¿verdad? Hubo un cambio el día en que yo nací. Hubo un cambio el día en que yo nací. Y cantábamos, decíamos, las palabras que yo decía ya no las digo más. Los copetes que me tomaba no me los tomo más. Y otros agregaban otra lista de cosas, ¿verdad? Porque hubo un cambio el día en que yo nací. Y nos quedamos solamente con eso, con la transformación. Con la transformación de haber sido redimidos. La transformación de haber sido cambiados, haber sido rescatados de Egipto. ¿Cuántos fueron sacados de Egipto? Hay unos que se van de vacaciones a veces a Egipto, pero andan egipteando. Pero no es solo eso, no es solo la salvación lo que Dios quiere soltar sobre la tierra. ¿Por qué? Porque cuando tú te salvas, cuando te sacan de Egipto, cuando te sacan, ¿verdad?, de la esclavitud y quedas sin propósito, el que no tiene propósito o el que no tiene una definición de dónde tiene que llegar, se va a terminar corrompiendo o va a terminar perdido. Cuando tú no tienes un punto de referencia a dónde tienes que ir, terminas siempre dando vueltas en círculos. Por eso es que muchas veces la iglesia ha vivido y ha estado dando vueltas en círculos. Vemos gente en las congregaciones dando vueltas en círculos, en los mismos problemas, en las mismas situaciones. No logran superar cosas, no logran superar situaciones y caen una y otra vez en los mismos ambientes, en los mismos problemas. Y tú escuchas una consejería y este año la hermana vino y te contó un problema, la aconsejaste. 2 años después viene con el mismo problema, en una situación diferente, pero el mismo problema. ¿Por qué? Porque está dando vueltas en círculo, porque no cambia, porque no entiende que la liberación y que la limpieza de los pecados, que la administración del vino tenía que ver no solamente con sacarte de la mugre donde estabas, sino que tiene también que ver con el llevarte para otra cosa. Dios te salvó para algo. Es como cuando los niños son medio inquietos, sobre todo en estos días aquí, ¿verdad? Y andaban todos cochinos, llenos de tierra. Y tú vienes y los limpias.
Tú te desesperas y los ves todos sucios, los llevas allá adentro, una toalladita húmeda, les cambias la ropa, los dejas limpiecitos y los dejas ahí y le dices, quédate tranquilo, por favor, no te vayas a ensuciar. ¿Qué es lo que hace el niño? ¿Por qué se va a ensuciar? Porque va a volver a hacer lo mismo que hace siempre. Porque va a terminar haciendo lo que hace siempre. Entonces no te vayas a ensuciar. Y ahí está el cabro chico después con la ropa recién puesta. Ropa nueva, tú ibas a salir a alguna parte, le dijiste quédate aquí un rato tranquilo, yo voy a ir a hacer algo y vuelvo, y a lo que vuelve está de nuevo lleno de mugre. ¿Por qué? Porque no hay propósito, porque no tiene un entendimiento, no sabe que más rato tiene que ir a un cumpleaños. Y tiene que estar bonito, ¿verdad? Limpiecito. Y ahí te toca a veces cambiarlos de nuevo y esa tenida que le habías guardado para ese momento se pierde. ¿Por qué? Porque no había un propósito, porque no había entrenamiento, porque no tenía un entendimiento. Entonces, cuando tú solamente administras el vino, te llevas así todo el tiempo. Perdón de pecados. Eres perdonado, eres redimido, pero te vuelve a encochinar. Y vas de nuevo y le pides al Señor que te perdone y que la sangre de Cristo, y amén, y te vuelve a lavar en la sangre del Señor y luego ¡pum!, de nuevo te ensucias porque no tienes un entrenamiento, no sabes para dónde vas. Israel vivió esta situación, ellos salieron de Egipto. Ellos salieron de Egipto y Dios los libera de esta cautividad de la esclavitud del pecado. Ellos estaban sumidos en una situación de esclavitud. Ellos habían caído en esclavitud. Ellos era parte del proceso de Dios, pero ellos estaban en una situación de esclavitud. Y Dios los tiene que rescatar, Dios los tiene que sacar, Dios los tiene que mover. Y los saca con mano poderosa. ¿Y cuál fue la llave para salir de Egipto? ¿Cuál fue la llave para salir de Egipto? El vino. Para salir de Egipto se necesita el vino. ¿Qué es lo que tienen que sacrificar la noche antes de salir? ¿Qué es lo que sacrifican? Un cordero, gracias. ¿Qué es lo que tenían que pintar las puertas? Sangre. Entonces la puerta de la sangre, la puerta del vino. ¿Qué es lo primero que cruzan? ¿Dónde son bautizados? En el Mar Rojo. La sangre, el vino. Entonces el vino es para salir de Egipto. Pero no te puedes quedar toda la vida saliendo de Egipto. Y tú tienes gente en las congregaciones que toda la vida están saliendo de Egipto. No, estoy en un proceso. Escucha esa palabra tantas veces. Estoy en un proceso, estoy en un tiempo de cambio. Sí, estoy tratando de dejar eso, el mal genio, ¿verdad? Todavía no puedo dejar las teleseries. No sé, qué viejo. Esos eran los problemas que tenían las mujeres antes. No podían dejar las teleseries. Las corintellados. Eran de los problemas de las mamás. Ahora no pueden dejar las redes sociales, ¿verdad? Pero el vino te saca de Egipto. El vino te saca de Egipto. El vino te saca del pecado, pero ¿te saca para qué? La sangre del cordero, el bautismo en el Mar Rojo, habla de este proceso de liberación de una antigua naturaleza. Hay un cambio de naturaleza. El vino, cuando se hace vino, experimenta cambios de naturaleza. Experimenta procesos de transformación química. Toman las uvas, las machacan, ¿verdad? Se filtra o se machaca, ¿verdad? Todo eso se lleva a tinajas, se decanta, se trasvasija y va experimentando
efectos de fermentación que van cambiando la naturaleza del vino. Cuando finalmente el vino está procesado, más que cambios físicos, experimenta cambios químicos. La transformación del vino es más química que física. Deja de ser simplemente el jugo de la uva a transformarse en un mosto fermentado, diferente, aromático, tiene otros aromas, cambian su aroma, cambian el aroma. Y a veces usted toma una copa de vino, ¿verdad? Y le ha pasado a usted, ¿cuánto que les gusta el vino pueden a veces diferenciar los aromas que traen? ¿Verdad? Uno empieza y dice, este tiene sabor como a tabaco. O este vino tiene sabor como a vainilla. Hay vinos tintos que saben a vainilla, chocolate, clavo de olor, todas esas cositas tienen esos sabores, pero no es que le echen vainilla o le echen un chocolate a la tinaja del vino, sino que la fermentación, el cambio de sustancia, el cambio de naturaleza le provoca que den esos aromas. Los tipos de las barricas donde las pusieron, el tiempo, la temperatura donde se cosecharon. Probé un vino en estos días en la casa de Pastor Andrés Bulacio, me invitó y me dio a tomar un vino que lo cosechan de noche. Y lo cosechan de noche, ¿por qué? Porque cuando cortan la uva y hace más frío, tiene otro sabor. Y literalmente tenía otro sabor, simplemente porque lo cosechan en la noche y no lo cosechan en el día. Cosas raras, pero hay una transformación de la naturaleza. Entonces, cuando salimos de Egipto hay un cambio de naturaleza. Pero lo que viene después del pasar el Mar Rojo, lo que viene después de pasar esta situación, de vivir este cambio, esta transustanciación, digámoslo de alguna manera más sofisticada, lo que sucede es otro tipo de cambio y comienza un proceso. Todos sabemos que viene después del Mar Rojo. Desierto. ¿Qué es lo que hace el desierto? Gracias, Yayo. ¿Están aquí? ¿Estamos aquí? Estoy hablando de cosas súper predicadas que a esta altura debiera ser parte de lo que todos los gente de Casa de Luz manejamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el desierto? Cambia la mentalidad. Si no hay un cambio de mentalidad, no puede llegar al Jordán. Entonces son procesos de cambio, no simplemente porque pasaste por el Mar Rojo, al otro lado del Mar Rojo ya eres otra persona. No porque hoy día aceptaste a Jesús, mañana eres una nueva persona. Necesita tiempo. El vino, para hacer vino, necesita tiempo, procesos, necesita transformación. Entonces, no porque aceptaste a Jesús, hoy día eres una nueva persona. En este proceso viene un proceso de despoje. Un proceso de cambio, ¿de qué? De la mentalidad. En el desierto se cambia la mentalidad. Eres despojado, eres enseñado. Entiendes que ya no eres esclavo, que eres hijo. Y comienza esa transformación, pasar de esclavo a hijo. Todo eso pasa en el desierto. Ya no soy esclavo del miedo, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la deuda, ya no dependo del sistema de este mundo. Y comienza una transformación en mi corazón de despojarme de los lazos que me daban la identidad de esclavo ahora a tener una identidad de libre. Es tan fuerte que en Israel no logró transicionar a la mentalidad de libre, y Dios tiene que dejar pasar una generación que muere en el desierto para que la siguiente generación que nunca había sido esclava, que puede tener una nueva mentalidad, puedan entrar a la tierra prometida sin esta mente. Entonces hay dimensiones que Dios no te va a permitir accesar hasta que no haya un cambio de mente. ¿Por qué hay gente que a veces no puede prosperar? Porque tiene una mente de esclavo. Y no estoy diciendo que nos vamos a poner a malgastar. No se trata de eso.
Porque es más, yo creo que el que más malgasta es un esclavo. ¿Cómo así? El otro día venía manejando con mi auto en una calle muy angosta, es un camino rural, y de tiempo en tiempo esa calle se pone bien mala. Y como es un camino rural, la gente de vialidad la deja para el final y cada como 5 años la arreglan. Entonces, en ese proceso, ahí donde reventaron el neumático ustedes, es un clásico ese camino, ¿verdad? Y resulta que yo venía con el auto teniendo cuidado de no pegarme muy a la orilla porque me iba a raspar, habían muchas ramas, me podía raspar la pintura, y de repente viene un tipo en estos camiones repartidores de mercadería, ¿los han visto? Grande, así como el que tiene el Manu, pero un poco más grande, a toda velocidad en sentido contrario a donde yo venía. Rápido, y yo veo en las orillas se hacen a veces unos hoyos bien profundos, porque el camino se va echando a perder y la orilla del camino. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno espera que pase el otro rollito y yo le hago el quite a la parte mía y así cuidamos nuestros neumáticos. Pero este tipo venía así, a toda velocidad, y se comió un hoyo, pero sin ni un asco. Así, ¡pah!, le pasó al hoyo y ¡pum!, y siguió de largo, arrasando con las ramas, con todo lo que había en la orilla, pasó rajado. Y yo en mi mente pensé, ¿cómo se nota que este tipo no es dueño del camión? Porque eso es mentalidad de esclavo, de un asalariado que no cuida lo que tiene. Es asalariado. Total, el jefe paga otra cosa. Total, no es mío el camión. Total, la propiedad no es mía. ¿Para qué le vamos a invertir? ¿Para qué le vamos a poner en bonita si algún día nos vamos a ir? Si no es nuestra. Mentalidad de asalariado. ¿Qué es lo que hace un libre? Administra. Ok, voy a tener cuidado. Voy a sacarle la vuelta al hoyito. ¿Por qué? Porque el neumático me cuesta. Porque es caro. Porque voy a tener que cambiar la llanta. Porque si la doblo la voy a echar a perder. Porque me significa que no voy a poder ganar. Entonces, mentalidad de administrador o mentalidad de dueño es diferente que la mentalidad del asalariado. El asalariado no tiene conciencia. El esclavo no tiene conciencia, pero el libre administra. ¿Por qué? Porque la libertad es una medida de gobierno. Entonces el desierto te enseña no solamente a cambiar la mentalidad, sino que también te enseña a pelear. ¿Cuánto han aprendido a pelear en el desierto? En el desierto aprendes a batallar. Israel nunca había ido a la guerra, porque eran esclavos. Los soldados iban a la guerra, no los esclavos. Y cuando salen de Egipto, tienen que vivir un par de batallas. Ahí sale Amalek, les desbarata la retaguardia, aprenden a pelear, Las primeras peleas de Israel las peleaban con herramientas de trabajo. Las primeras batallas de Israel las peleó de esa manera. Peleaban con asadones, peleaban con palos, con piedra, peleaban con ondas, peleaban con horquetas. Pero después va aprendiendo a pelear. De hecho, Moisés él era un guerrero. Moisés, en la historia que no está en la palabra del Señor, él fue un guerrero, un conquistador. Él le entregó naciones al faraón. Él era de esos que lo mandaban a conquistar una nación y salía. Por eso que él tenía una esposa cusita, porque fue un premio que le dieron por conquistar naciones. Cusitas, negros. Entonces, era un guerrero y él tenía esa mentalidad de guerrero, pero Israel no. Imagínate lo frustrante que él quería pelear, él quería conquistar, pero Israel no. Israel reclamaba que la cebolla, que los ajos, que no sé qué cosa, que lo que vivíamos antes. Y Moisés había vivido, había experimentado lo que era ser libre, había experimentado lo que era conquistar, y él quería avanzar, pero Israel quería volver. Por eso que en un momento Dios le dice: te cambio el pueblo. Y este proceso de desierto que le toma a Israel, algo que podría haber sido en 10 o 12 días, 14 días,
le hubiese tomado ir desde Egipto hasta la tierra prometida, le tocó 40 años. ¿Por causa de qué? De que no hubo esa transformación, de que se demoró el proceso de transformación del vino. Pero llega un momento en que ya llegan a Sittim, lo hablábamos la última vez. Sittim es ese lugar donde te enfrentas a la tierra prometida, donde ya vas a pasar y tienes que pasar un nuevo bautismo. ¿Cuál es este nuevo bautismo? Ya no es el Mar Rojo, ahora sí, Gustavito, el Jordán. Entonces viene el nuevo bautismo. ¿Cuál es este nuevo bautismo? El Jordán. ¿Y qué es lo que es el bautismo del Jordán? El bautismo del Jordán no tiene que ver con el perdón de pecados. Lo voy a repetir. El bautismo del Jordán no tiene que ver con perdón de pecados. Cuando Jesús baja al Jordán para ser bautizado, Él no es bautizado por los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús no cometió pecado. Entonces el bautismo del Jordán no es para perdón de pecados. Israel se bautizaba para perdonar pecados. ¿Pero qué? Jesús se bautiza en el Jordán. ¿Para qué? Para que se cumpla toda justicia. El Jordán, el paso del Jordán es otro punto de transformación. El paso por el Mar Rojo, la sangre del Cordero, te libera de la esclavitud del pecado. Pero al entrar y traspasar el Jordán es otro bautismo, significa otra cosa. ¿Qué es lo que es? Justicia. Es un bautismo de justicia. ¿Cuántos han entrado en tiempos de justicia de Dios sobre sus vidas? Y como que Dios te empieza a apretar. Y todo el mundo se estaciona en esa cuadra. Y hay un no estacionar. Todos se estacionan. Adivinen a quién le ponen el parte. Uno se asoma así, pum, parte. ¿O no? ¿Les ha pasado o solo a mí? Sí, ¿verdad? Y parece que no te dejan pasar una. ¿Sabe por qué? Porque para salir del desierto tienes que entrar en el proceso de convertirte en un justo. La tierra prometida no es para redimidos. Escúcheme bien, la tierra prometida no es para redimidos. La tierra prometida es para justos. Entonces alguien que no ha sido y no ha entrado en los procesos de justicia no puede heredar la tierra. El que no ha entrado en los procesos de justicia no puede heredar la tierra. Un redimido no consigue nada. Tiene perdón de pecados, salió de la esclavitud, ya no está debajo del azote del faraón, pero no puede heredar la tierra. Lo voy a decir de nuevo porque parece que no me escuchó. Puede que ya no estés bajo el látigo del faraón. Puede que ya no estés en la esclavitud del pecado. Puede que ya no seas un esclavo. Pero no puedes heredar la tierra si no pasas por el Jordán. Entonces aquí experimentamos un nuevo proceso de transformación. Tampoco es que pasaste el Jordán y apareciste justo al otro lado. Tienes que vivir esta transformación. La palabra Jordán, estábamos en Israel, yo le he contado esta historia hace un año atrás. Estábamos conversando con el guía. Y yo sabía que Daniel significa Dios es mi juez. Daniel. Y me recuerdo que el guía dice, bueno, la palabra Jordán significa el que desciende de Dan. ¿Por qué? Porque justo el territorio de Dan es donde nace el Jordán, en Cesarea de Filipo, ¿verdad? Ahí donde estaban las puertas del infierno. Era un lugar muy terrible en la antigüedad, ese lugar. Pero ahí nace el Jordán, literalmente desde debajo de la montaña. Nace el río Jordán y comienza a bajar por todo Israel. Pasa el mar de Galilea, finalmente desemboca en el mar muerto, el mar salado, ¿verdad? Pero el Jordán significa, él me dice, significa el que desciende de Dan. Pero yo le digo, no puede ser. ¿Por qué? Porque Dan, Yardán, se dice Jordán, Yardán, porque Dan significa
justicia o juez. Entonces, cuando estoy diciendo eso, me viene esta mente cuando Jesús dice, esto a la mente cuando Jesús dice, me bautizo en estas aguas para que se cumpla toda justicia. Entonces Jesús no se estaba arrepintiendo de pecado, Jesús estaba entrando en proceso de ser justo, en las aguas de los justos. El Jordán es el río de los justos. El Jordán es el río de los justos, y atravesar el Jordán es una dimensión en que tú entras en proceso de ser transformado, no solo en un redimido, en un justo. Entonces ya no solamente administramos vino, porque el vino es para perdonar pecados, pero ¿para qué es la justicia? ¿Para qué se usa la justicia? Para gobernar. ¿Quiénes imparten justicia? Los jueces, los gobernadores. Entonces, ¿para qué atravesamos el Jordán? Para ser capacitados y transformados en gobernadores. ¿A quién se ungía con aceite? A los reyes. Entonces, cuando dicen no toques al vino y el aceite tiene que ver con la capacitación, con el proceso de justificación para ser puesto en una posición de gobierno. ¿A quién se unge? A los reyes. ¿A quién se unge? ¿A quién se unge? No porque no lo estén mirando, porque si no tendría que tener acá atrás como las mamás, ¿verdad? Entonces la administración del aceite es para gobernar. Diga conmigo, para gobernar. La administración del aceite es para gobernar. Entonces la iglesia no solamente tiene una unción para liberar cautivos de Egipto, la iglesia tiene una unción para posicionar a gente en el gobierno. La iglesia tiene la capacidad de gobernar, tiene la unción para gobernar, pero tiene que aprender a ser justa. Porque si no hay justicia, no puede gobernar. O es un rey injusto, o está en dimensiones de injusticia. Cuando Dios te está haciendo pasar por el bautismo de la justicia, por el bautismo del Jordán, lo que Dios te está invitando es a vivir o a entrar en dimensiones para llevarte a dimensiones de gobierno. Porque no te puede poner Dios en la administración de nada si eres injusto. Porque si eres injusto, terminas corrupto. ¿Me escuchó? Los injustos terminan corruptos. Dios no te puede ungir si no pasas por la transformación de la justicia. Necesitas pasar por el Jordán. ¿Por qué entonces Jesús se bautiza? ¿Porque era pecador? No, porque Él iba a gobernar. Entonces el Jordán tiene que ver, o la unción del aceite tiene que ver con entrar en dimensiones de gobierno. Entonces la justificación es un proceso de transformación en donde eres llevado a un nivel de gobierno, de realeza, de dignidad. Ahora, el aceite cambia de naturaleza. No, se extrae del fruto. Se extrae ¿a través de qué? De prensa. Entonces, aquí estos son procesos de carácter. El aceite se obtiene a través de procesos de carácter. Ya no es simplemente una transformación de naturaleza. Antes tenía naturaleza de pecado, ahora no. Ahora el Señor te procesa y te va apretando y te va metiendo en la zaranda y te pasa por procesos a veces de injusticia. Para Dios darte un nivel de autoridad, muchas veces te tiene que pasar por bautismo de injusticia.
¿Por qué? Porque Dios necesita desmontar tu propia justicia para establecer su justicia sobre ti. ¿Qué es lo que hace con Job? Es pasarlo por un bautismo que para Job era injusto. Jesús mismo vivió bautismo de injusticia, es traicionado por Judas, es abandonado por sus discípulos. Son procesos de molienda, son procesos de aprete. ¿Por qué? Porque el aceite estaba siendo purificado. Entonces Dios tiene que llevarte para que puedas entrar en la dimensión de gobierno que la iglesia tiene que entrar. Muchas veces tiene que pasar por estos procesos de aprete, procesos que son de justicia, no son de transformación de naturaleza, son procesos en que Dios te va depurando, te va depurando, te va depurando, te va limpiando, te pasa por filtros. Pero cuando tú no tienes el entendimiento global, todo lo que te pasa es un ataque. Todo lo que te pasa es que no me quieren, es que no son agradecidos, es que me dieron vuelta la espalda, me dejaron solo, me abandonaron. ¿Acaso Jesús no vivió eso para ser transformado en esto? Entonces déjese de andar lloriqueando igual que un niño y afronte las cosas. Dios me está llevando a un nivel de gobierno. Necesita pasarme por procesos de quebranto. Si va a aplaudir, aplauda bien. Entonces entendamos, dejemos de ser niños. Ay, sí, es que no me dieron ajito. Ay, no me llegó el maná hoy día. Ay, es que hoy día no apareció afuerita. Una vez que Israel pasa el Jordán, no hay más maná, papá. Se acabó la cuestión. Aquí tienes que trabajar con tus manos. Pero ahí están los redimidos, queriendo que todavía les caiga maná si ya pasaron el Jordán. Ya pasaron el Jordán, déjate de cosas de niños. El maná era para niños. Hoy en día Dios te está llevando a un nivel de justicia. Y en justicia el que no trabaja no come. Es así, la iglesia primitiva partieron justificados. El que no trabaja, tiene que decir Pablo, no coma. En justicia yo tengo que producir, en justicia yo tengo que elaborar, en justicia tengo que administrar, en justicia tengo que hacer. Reyes injustos que le sacaban el traste a la jeringa. Acab. Injusto, corrupto. No, es que yo no quiero nada. Yo quiero eso. Llorica. Entonces la justificación es un proceso de maduración. Yo maduro, yo dejo de ser un niño. El Señor me quebranta. Pero cuando estáis siendo quebrantado, tengan por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la paciencia de vivir el proceso con gozo y alegría del despoje y la transformación y la presión que Dios está ejerciendo sobre ti, te va a llevar a ser perfeccionado. Esto no pasa por obra de magia. La unción del aceite no ocurre porque alguien vino te oró. Mucha gente vienen los profetas y les habla y le dice, eres que si Dios va a hacer cosas grandes contigo. Pero nunca pasan por el proceso de la circuncisión. No tienen nadie que les corte el prepucio. No tienen nadie que les hable las cosas. Nadie que los confronta. Un discípulo vive un proceso de confrontación. Y si está siendo confrontado, y si está siendo afrontado, ¿verdad? Y está poniéndote en situaciones de incómodas, y a veces, qué sé yo, hay que tomar decisiones que son desagradables. Si las están viviendo es porque alguien te ama y alguien te quiere llevar a hacer aceite y dejar de ser vino. Pero ¿qué es lo que hace el mente de redimido? Está puro reclamando. ¿Qué es lo que hace alguien que sabe que va a ser rey? Aprende a padecer con dignidad.
La Josefita sigue a las princesas de España por las redes sociales. Las princesas no andan princeseando todo el día. Ay, que voy a ir a una fiesta, voy a ir a un baile. Las princesas tienen que saber hablar mínimo 2, 3, 4, 5 idiomas. Se paran delante de una nación en España. Si están en Euskal Herria, hablan en el idioma de Euskal Herria. Hablan gallego, hablan catalán, hablan español, hablan inglés. Hacen el servicio militar. ¿Usted cree que se ganan las piochitas que tienen ahí porque sí? Cuando usted ve un príncipe lleno de piochitas, dice, este lo condecoran así de balde. No, tienen que pasar los procesos, tienen que ser graduados. ¿Se tienen que graduar de qué? De padecimientos. Porque tienen que ser dignos de portar una corona. Tienen que ser dignos de portar el gobierno. El gobierno se conquista por dignidad. No solo por herencia, no solo por una transformación de naturaleza, no solo porque te sacaron de la esclavitud, sino que yo tengo que ser digno de portar la corona. Ser fiel. La corona se conquista con fidelidad. Otra canción vieja. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Eso está en la Biblia, eso es Apocalipsis. ¿Qué es lo que hace un esclavo? Un esclavo es infiel. Póngame atención. Un esclavo es infiel. Porque la oportunidad que tenga se va a fugar. La primera oportunidad que tenga se va a fugar de la esclavitud. Pero cuando un esclavo quería ser transformado, ¿qué es lo que hacía? Ponía su oreja y le permitía al amo horadarle. Le decía, yo no voy a escapar de los procesos. Yo no me voy a escapar de ti. Yo quiero estar contigo porque te amo. Y había una transformación. ¿Qué es lo que hace la unción? Te habilita para conquistar y gobernar. ¿Qué es lo que hace David una vez que fue ungido? Rey de Judá. Cuando él fue ungido rey de Judá, él conquista la fortaleza de Sión. ¿Por qué? Porque Sión era un lugar de gobierno. En nuestro paso por Israel, en esa experiencia sobrenatural que tuvimos en la casa de David, ¿saben qué es lo que hay en la casa de David? Hay una prensa de aceite. La casa de David tiene una cosita, pero no es una prensa de aceite grande. No es para producir, para vender. Era una casita de una prensa de aceite pequeña. Nosotros la vimos ahí cuando bajamos. Y esa prensa de aceite era para generar el aceite para ungir reyes. Cuando ungen a Salomón, dice que toman aceite de ahí, de esa prensa de aceite que había en la casa de David, bajan por el sendero, llegan hasta el manantial de agua que estaba más abajo y ahí lo ungen, rey. David sabía que él una vez que eres ungido, tienes que luchar por conquistar los lugares de gobierno. Una vez que eres ungido, tienes que luchar por conquistar los lugares de gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando dejas de luchar? ¿Qué es lo que pasa con David cuando no salió a la guerra? Se corrompe, peca. Entonces, para vivir en una dimensión de aceite, tienes que vivir conquistando, gobernando, administrando, no dejando cosas sueltas, no dejando cabos sueltos. Tienes que entrar en el gobierno, siempre estar manteniendo. ¿Qué es lo que hace Mufasa?
¿Cuál es la función de Mufasa? Mantener a las hienas fuera del reino. ¿Qué es lo que hace alguien que gobierna? Mantiene a los enemigos a raya. Mantiene a los enemigos fuera del reino. Tiene que estar todo el tiempo dando vuelta. Un león está rondando, un león está dando vuelta a su territorio. ¿Para qué? Para que no se le metan otros reyes, para que no vengan otros a conquistar, para que no vengan a robarle lo que le pertenece a ellos. El rey siempre está dando vuelta. ¿Qué es lo que hace? Está rondando. ¿Qué es lo que hace un Geber? Ronda su casa, está siempre mirando, ¿verdad? Que no falte nada, que esté todo en orden. Ministra a sus hijos, ministra a su esposa. Está siempre preocupado. Alguien que gobierna no deja cabos sueltos. Alguien que gobierna administra. Está pendiente, está mirando. ¿Por qué? Porque es tu función. Entrar en justicia es entrar en gobierno. David entiende esto y toma la fortaleza de Sión, porque sabía que era una dimensión de gobierno. Desde ahí iba a gobernar. ¿Por qué? Porque David dice: desde Sión el Señor gobierna, desde Sión el Señor suelta su voz, desde Sión Él establece. Desde siglos antes, la fortaleza de Sión había sido un lugar de gobierno. Es el lugar donde tenía su casa Melquisedec, rey de Salem. ¿Qué es lo que significa Melquisedec? Escuché por ahí. Rey de justicia. Rey de paz, porque era rey de Salem. Y Salem es Shalom. Shalom es paz. Entonces, Melquisedec era rey de justicia. Melquisedec significa eso, rey de justicia, que reinaba la ciudad de la paz. Porque cuando los justos gobiernan, hay paz. Como resultado de la justicia, hay. Entonces, el gobierno es algo que se conquista. Melquisedec, ¿qué es eso? Es una ciudad de justicia. Cuando David toma la fortaleza de Sión, Israel se consolida como una nación. Muchas tribus se consolidan como una nación. Hasta antes de eso, siempre Israel fue muchas tribus. A partir de eso, Israel fue una nación. Ahora, ¿qué es lo que se transforma cuando entras en el gobierno? ¿Qué es lo que tiene que ser removido cuando entras en el gobierno? Mi esposa nos introdujo en ver la serie The Crown. Cuando comenzamos a hablar acerca del rey, está invitándome a la mesa, empezamos a darle vuelta y ella encontró esta serie de Crown. Es algo muy importante que habla Isabel, la reina de Inglaterra, en un momento de la serie. Dice: no es lo que yo quiera hacer, lo importante es lo que la corona tiene que hacer. No es lo que yo quiero hacer, es lo que importa es la corona. Lo que importa es la corona, lo que importa es el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se sacrifica en el Jordán? Los deseos del corazón. En el Jordán no se sacrifica el pecado. En el Jordán se sacrifica la voluntad. El proceso de justificación es un proceso en que Dios te lleva a obedecer. Que Dios te lleva. Por eso que Jesús padeció obediencia. Y por cuanto Él aprendió la obediencia, el Padre le dio el nombre sobre todo nombre. Entonces los procesos de justicia te dan autoridad. ¿Para qué? Para gobernar. Pero no puedes gobernar cuando tienes montados los deseos de tu corazón. Muchas veces veíamos en esa serie cómo la reina administraba, ¿verdad? Y decía, y tenía que tomar decisiones que a veces eran en desmedro de su propia familia. Pero lo que importaba no era su propia familia, lo que importaba era la corona, el gobierno, la asignación de gobierno que te ha sido dada. Entonces, cuando Dios te lleva a estos procesos de justificación, ya no estás pensando simplemente en dejar el pecado. Lo que estás renunciando
es a tu voluntad. Y a eso, en algunos lugares de este mundo, se le llama adoración. ¿Me escuchó? En algunas partes de este planeta, a ese proceso de despojarnos de los deseos del corazón, se le llama adoración. Yo quisiera tomar la justicia en mis manos, pero no. Yo quisiera agarrar mis cosas y mandarme a cambiar, pero no. Yo quisiera muchas cosas, pero si no rindo, no estoy adorando. Y si no adoro, no puedo gobernar. David entiende la importancia de estos procesos de rendir y de adoración, al punto que él lleva a la fortaleza de Sión el altar más importante de adoración después de la cruz del Calvario, que es el tabernáculo caído de David. ¿Para qué? Para que en una casa de gobierno siempre hubiera adoración. Escuche lo que voy a decir. En una casa de gobierno siempre hay adoración. Y no me estoy refiriendo a música, no me estoy refiriendo a canto, me estoy refiriendo a rendir, a sacrificar, a procesos de carácter. Eso es adoración. ¿Por qué? Porque Dios luego te tiene que pasar por Babilonia. ¿Qué es lo que hace Babilonia? Se mete en los asuntos del corazón. Babilonia tiene que ver con los deseos del corazón. Ya ni siquiera estamos hablando con el pecado, estamos hablando del deseo del corazón. Mire lo que dice Apocalipsis con respecto a Babilonia. Dice Apocalipsis 18, del 1 al 14, voy a leer bastante. Dice así: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran, ¿qué cosa? Autoridad. Y la tierra fue iluminada con su resplandor, y clamó con voz potente diciendo: cayó la gran Babilonia, y se convirtió en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino ponzoñoso de su fornicación, y los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con el poder de su lujuria. ¿Qué es lo que es la lujuria? ¿Sabes lo que es la lujuria? Los deseos del lujo. El desear lujos, cosas que no necesitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que es eso? Deseos del corazón. Y oí otra voz procedente del cielo que decía: salid, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Salid, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. El proceso de justicia es salir de Babilonia. La redención te saca de Egipto. La justificación te saca de Babilonia. ¿Está conmigo? ¿Y qué pasa cuando Israel sale de Babilonia? ¿Qué es lo primero que hacen? Restauran los muros, reconstruyen las puertas. ¿Entiendes en el proceso que Dios nos tiene? Oí otra voz potente del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis ninguna de sus plagas, porque sus pecados han sido apilados hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Pagadle como ella pagó, y dadle el doble según sus obras. Vertedle el doble en la copa que ella vertió, y la medida que ella se glorificó vivió en lujuria, así tanto darle de tormento y llanto, pues dice en su corazón: estoy sentada como reina y no soy viuda, jamás veré el duelo. No se quebranta, ¿verdad? Por eso en un solo día vendrán sus plagas: muerte, duelo y hambre, y serán consumidas como fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzgó. Amén.
Y los reyes de la tierra que fornicaron y vivieron en lujuria con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean la humareda de su incendio. Y puesto de pie a lo lejos, a causa del temor de su tormento, dirán: ¡ay, ay, la gran ciudad Babilonia, ciudad fuerte! En una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen duelo por ella, porque nadie comprará ya su cargamento de oro, de plata, de piedras preciosas y de perlas, de lino fino, de púrpura y de seda y de escarlata, y toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera muy valiosa, y de bronce y de hierro y de mármol y canela y especias aromáticas e incienso y mirra y olíbano y vino y aceite y flor de harina y trigo y bestia de carga y ovejas y de caballos y carros y de cuerpos y almas de hombres. La fruta de la codicia de tu alma se apartó de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas se te desvanecieron y nunca jamás las hallarán. ¿Qué es lo que hace Babilonia? Te llena de cosas que no necesitas. Por eso que camina liviano. Babilonia te llena de cosas que no necesitas, y llega un punto en que Dios te quiere mover y no te puedes mover porque tienes demasiado. Y empieza ahí: ay, pero ¿cómo voy a dejar esto? Ay, pero ¿cómo voy a dejar esto otro? Ay, pero ¿cómo voy a renunciar a esto? Y te quedas esclavo de cosas que no necesitas, de lujos, de lujuria. Por eso que la iglesia primitiva, cuando viene el avivamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo, que es el derramamiento del aceite, ¿qué es lo que hacen? ¡Pum! Sueltan todo. Cuando viene el Espíritu Santo, el derramamiento del aceite, ellos sueltan todo. ¡Pum! Y se quedan sin nada. ¿Por qué? Porque quedas libre para gobernar. Al punto en que en un momento ellos no se querían mover de Jerusalén, porque habían soltado todo excepto Jerusalén del corazón. ¿Y qué es lo que hace? Dios envía una persecución para que la iglesia se pueda movilizar. Ahora, ¿para qué todo esto de los procesos de justicia? Porque la esposa de Cristo es justa. Lo voy a repetir para acá ahora. La esposa de Cristo es justa. Dice el libro de Apocalipsis: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Corderito han llegado y su esposa se ha preparado, y le fue concedido que se vistiera de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son, ¿qué cosa? Las acciones justas de los santos. ¿Usted se imagina que el lino es como la seda? ¿Cómo se imagina el lino? Es más, el lino es como áspero. Pero la esposa de Cristo no se viste de seda. La mona es la que se viste, no esta mona, la otra mona es la que se viste de seda, pero queda mona igual, ¿verdad? Pero la esposa de Cristo se viste de lino. Justo hoy día mi esposa vino vestida de lino y ni le había contado que íbamos a hablar acerca de eso. Pero ¿qué es lo que es el lino fino? El lino fino es obras justas. Obras justas. ¿Por qué? ¿Por qué son justas? ¿Por qué son obras justas? Porque la novia es justa. No es obras que aprendió a hacer, es obras que hacen porque es justa. ¿Por qué es justa la esposa de Cristo? Porque tiene la misma naturaleza de Cristo, porque fue procesada, porque tiene autoridad para gobernar, se mueve en la dimensión del aceite. Ya no solamente administra el vino, administra el aceite, y el aceite es para gobernar. Pero no puede haber gobierno si no hay justicia. Por eso que, amados hermanos, Dios establece esta casa para traer diseños de justicia. Diseños de justicia. Hemos administrado el vino
Pero este es un tiempo de administrar aceite. Hemos administrado vino y Dios nos permitió conquistar el gozo en estos años para atrás. Y una de las cosas que la gente dice de nosotros es que somos gozadores. Amén. Pero no somos gozadores lujuriosos. Somos gozadores porque disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Sea mucho o sea poco, hemos aprendido a contentarnos cual fuera nuestra situación. Y no buscamos llenarnos de cosas como Babilonia. Nosotros estamos felices con lo que Dios nos ha dado. Y viajamos ligeros de equipaje porque no cargamos cosas que no tenemos que cargar. Pero Dios nos está metiendo en el entender y el ser procesados en la palabra de justicia. Porque la esposa de Cristo está vestida de obras justas. ¿Por qué? Porque la esposa de Cristo, la esposa del Corderito, hace lo que el Corderito hace. Y el Corderito es justo. Y la iglesia es justa. Se va a comenzar a levantar una voz. Y el Señor nos está metiendo en la revelación de la justicia. Esta va a ser la palabra en la que vamos a caminar en este tiempo. Que se levanten los justos. Y en estas últimas salidas a ministrar, lo que ha salido, el clamor que ha salido es que se levanten los adoradores justos. Que se levanten los adoradores justos. Que se levanten los adoradores justos. Una generación de justos que gobiernen. No gente que cante, no estoy hablando de gente que canta. Estoy hablando de gente que tiene conquistada una medida de justicia. Que adoran, y porque adoran son justos. Porque rinden, porque entregan, porque se despojan, porque sacan del corazón aquellas cosas que no necesitan. Toda esa montonera de cosas que te vende Babilonia y que no necesitas. ¿Te das cuenta que eran puro peso? Aromas, perfumes, telas bonitas, maderas raras. Cuando entras en este proceso de depuración de la justicia, Babilonia empieza a salir de ti. Babilonia te carga de aquellas cosas que no necesitas. Pero ese proceso es un proceso físico que se vive a través de procesos de transformación de carácter. Y esta es una casa de formación de carácter. Es una casa que forma justos. Amén. Creo que puedas cerrar tus ojos donde estás.